Buenos días. Damos la bienvenida a todos y a todas a las Cortes de Castilla-La Mancha. Presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Paje Sánchez, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, don Pablo Bellido Acevedo, autoridades y representantes de asociaciones y colectivos de nuestra región. Gracias por aceptar la invitación para asistir al acto central con el que en las Cortes Regionales celebramos el 45º aniversario de la Constitución española. Un saludo también a todos los ciudadanos y las ciudadanas que siguen este evento a través de la televisión y de la radio pública de Castilla-La Mancha y a través de los canales oficiales de Internet de este Parlamento. Celebramos una vez más este acto central en el magnífico convento de San Gil de Toledo, sede del Parlamento Autonómico, el lugar donde reside la soberanía popular de nuestra región, el foro en el que se debate y se legisla con el ánimo de mejorar la vida de nuestros paisanos y paisanas, y de hecho la casa de todos los castellano-manchegos y de todas las castellano-manchegas. Un Parlamento que en este 2023 conmemora además el 40 aniversario de su Constitución por vez primera tras unas elecciones autonómicas el 31 de mayo de 1983. La presencia de cada uno y de cada una de ustedes hoy aquí refuerza en una fecha tan simbólica y en un año tan especial nuestro apoyo a la Constitución española, representada en este salón de plenos por sus instituciones y por su sociedad civil. Sin más consideraciones, damos inicio a este acto. Escuchamos, en primer lugar, una pieza musical, el aria de la suite número 3 en re mayor de Johann Sebastian Bach, interpretada al violín por Benjamín Nava, a quien damos la bienvenida con un caluroso aplauso.
Muchas gracias, Benjamín Nava, por estas notas que han supuesto un fantástico pórtico de entrada para este acto. A continuación, reclamo su atención para que sigan un vídeo que vamos a proyectar elaborado por las Cortes de Castilla-La Mancha para conmemorar este 45º aniversario de la Constitución. Este 6 de diciembre celebramos los 45 años de la ratificación por el pueblo español de nuestra Constitución. La Constitución española es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, un magnífico marco de convivencia. La Carta que garantiza nuestros derechos individuales y sociales, nuestras libertades y nuestras obligaciones como ciudadanas y ciudadanos. Fruto de un enorme pacto social durante la transición, la Constitución española ha brindado la mayor etapa de paz y progresos de nuestro país. Casi medio siglo como no había conocido hasta ahora la historia de España. La Constitución es también el origen de nuestra comunidad autónoma Castilla-La Mancha, nacida hace más de 4 décadas, no para ser más que nadie, pero tampoco para ser menos. En 2023 estamos celebrando 40 años de Cortes de Castilla-La Mancha. Reivindicamos una democracia que nos ha otorgado una voz propia, capacidad de decisión y autonomía, y que ha abierto también una senda de éxito colectivo con avances económicos, sociales y en derechos sin precedentes. Castilla-La Mancha se sitúa en el corazón de España y llevamos a España en el corazón, a una España de todas y todos, un marco común en el que cabemos en pie de igualdad ciudadanos y ciudadanas de todas las edades, de todo tipo de profesiones, ideologías, capacidades y gustos. Españoles de todos los territorios de España, nacidos y nacidas dentro y también fuera de nuestras fronteras. Ciudadanos y ciudadanas de orígenes y circunstancias diversos, pero con un sentimiento común de pertenencia a este país, compartiendo un mismo presente y soñando un futuro en común. Celebramos la mejor España, una España de todas y todos. Las Cortes de Castilla-La Mancha en su 40 aniversario con la Constitución. Solicitamos ahora al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, don Pablo Bellido Acevedo, que se aproxime hasta la tribuna de personas oradoras para que nos dirija unas palabras. Señor Bellido, por favor. Señor presidente de Castilla-La Mancha, resto de autoridades civiles, judiciales, militares, eclesiásticas, académicas, representantes de entidades y colectivos sociales, agrarios, económicos, medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas de la región que nos siguen a través de los medios de comunicación. Celebramos hoy, un día antes de la fecha oficial, el 45º aniversario de la Constitución, en el marco también de la celebración del 40 aniversario de estas Cortes de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha existe porque en el artículo 137 de la Constitución y posteriormente en el título 8, nuestra Carta Magna asigna la distribución territorial a través de las comunidades autónomas. Pero además de que sin esta Constitución no existiríamos, estas propias Cortes también son reflejo de la Constitución, que en el artículo 152 de la Constitución refleja y establece que, además del Consejo de Gobierno y de la Presidencia del Gobierno, las comunidades autónomas tendrán asambleas legislativas. Por tanto, aquellas personas que quieren defender la Constitución también están defendiendo el Estado de las autonomías y las Cortes regionales. Y con 45 años de historia, creo que es tiempo suficiente para valorar la utilidad, la vigencia y, si fuera necesario, los ajustes necesarios en nuestra Constitución. Yo personalmente creo
que esta Constitución nos ha dado el mayor periodo de estabilidad y de progreso en nuestra historia, y que junto con la descentralización del Estado, también fruto de la Constitución, y con el posterior ingreso en la Unión Europea, nos han abierto al mundo y han formado entre estos tres lados el éxito de la sociedad española. Cualquier comparación con 1978 de nuestro país, de España, nos hace claramente ver que hoy estamos mucho mejor que entonces. Según los padres de la Constitución, las fuentes fundamentales del texto de 1978 fueron la Constitución Republicana de 1931 y la Ley Fundamental de Bonn, aunque hay artículos también inspirados en las constituciones italiana, portuguesa y francesa. Pero más allá de las referencias de las que bebe la Constitución, lo más importante, lo más significado y lo más inspirador para otras constituciones en otros lugares del mundo fue el espíritu que inspiró esta Constitución, la superación de conflictos, el amplísimo consenso que hoy parece traicionado o quizá olvidado. Porque la Constitución es muchas cosas. Es un catálogo de derechos y de libertades. Nos establece el marco de referencia en la organización del Estado y sus poderes e instituciones, y también es una guía para la resolución pacífica de las controversias. La Constitución es, pues, contenido, pero también estilo. Es fondo, pero también es forma. ¿Alguien puede creer que tengamos hoy los demócratas en nuestro país más diferencias que aquellas personas que fraguaron la Constitución en 1978, unos procedentes de una dictadura y otros del exilio, la cárcel o la clandestinidad? ¿No nos estaremos viendo atrapados en una red de exageración, en una mirada tendenciosa que nos hace subrayar permanentemente las diferencias y obviamos todo lo que nos une? Si consideramos que esta Constitución ha sido determinante en los avances que hemos obtenido en nuestra sociedad y en extender a amplias capas de la misma derechos, libertades y bienestar, tendremos que considerar que no tienen ningún sentido nostalgias de tiempos anteriores. Aquí sí, no sé si en su país, pero aquí sí, en España, en esta España, se cumple la máxima de Raúl Alfonsín que decía que con la democracia se come, se enseña, se cura. Claro, todos encontramos cuestiones que se pueden mejorar. De hecho, aquí mismo, en Castilla-La Mancha, estamos a punto de abordar una reforma del Estatuto de Autonomía que tiene poco más de 40 años, porque consideramos que hay materias que pueden ser objeto de mejora. A mí también se me ocurren algunas en el marco constitucional, las más evidentes: el reconocimiento de nuestra pertenencia a la Unión Europea, que no está reflejada en la Constitución, naturalmente, o aquellas cuestiones referidas a la sucesión de la jefatura del Estado para dar igualdad a mujeres y hombres. Los mismos derechos de las mujeres y la protección integral de las mismas que tampoco se recoge en la Constitución, u otras, cualquier otras, como por ejemplo la lealtad de los territorios a la nación, la democratización de los poderes del Estado, una mayor protección social para las personas más vulnerables, la protección del medio ambiente y otras muchas. Yo personalmente sí soy partidario de que se aborde este debate sosegado en nuestra sociedad, pero no soy inconsciente. El clima actual, en este clima actual, podría resultar inútil. Vivimos en una guerra de reproches, en una escalada de descalificaciones y, lo que es peor, en la apropiación del instrumento que es la Constitución como si fuera solamente de unos frente a otros. El uso partidista de la Constitución como de la bandera es algo que debemos evitar, porque la Constitución está para unirnos y no para separarnos y aún menos para enfrentarnos. No puedo comprender que unos quieran hablar en nombre de otros ignorando su sensibilidad, sus razones. Pongamos, por ejemplo, cuando escuchamos a representantes de algunos territorios, por ejemplo de Cataluña, hablando en nombre de toda Cataluña y, sin embargo, intentando machacar a quienes piensan de otra manera, siendo tan catalanes, tan catalanas como ellos mismos. Pues exactamente igual en España. No tiene ningún sentido que utilicemos los instrumentos que son de todos para intentar machacar a nuestros compatriotas.
Pienso ciertamente que es un sinsentido. Y esto me recuerda al aforismo que dice que los problemas de la democracia no se resuelven con menos democracia, sino al revés, con más democracia. Por tanto, utilicemos la bandera, los símbolos y la Constitución no para golpear al adversario, sino para unir, para respetar al adversario, que en ningún caso es enemigo, porque al enemigo se le quiere eliminar, vencer, y al adversario se le ha de respetar. Quizás sea una ingenuidad, pero considero que debemos esforzarnos más en escucharnos unos a otros, en escuchar también a quien piensa de otra manera. Este año, desde las Cortes de Castilla-La Mancha, hemos querido utilizar el eslogan de Constitución de 1978, una España de todas y de todos. Una apuesta por la igualdad. En primer lugar, también por la igualdad, por lo que estas Cortes son más conocidas en España y en Europa. La accesibilidad. El trabajo con las organizaciones de la discapacidad, con la Consejería de Bienestar Social del Gobierno regional, que nos ha prodigado reconocimientos internacionales. Este mismo espacio físico ha experimentado mejoras para que todas las personas de Castilla-La Mancha puedan sentir que esta es su casa, para que puedan acceder a la misma. Muy recientemente, una delegación de las Cortes de Castilla-La Mancha, encabezada por la vicepresidenta primera, Josefina Navarrete, ha conseguido que la CALRE, la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos Regionales de Europa, hayan aprobado la creación de un grupo de trabajo que liderarán estas Cortes para trabajar en toda Europa, en todos los parlamentos regionales y nacionales, por la accesibilidad universal y porque todas las personas puedan sentir el reconocimiento de sus instituciones legislativas, todas las personas que tienen discapacidad física, sensorial o intelectual. Pronto emprenderemos la obra de las nuevas Cortes de Castilla-La Mancha, que se distinguirán, así lo he hablado con el consejero de Fomento, no solamente por el estricto cumplimiento de toda la normativa en materia de accesibilidad, sino por la búsqueda de la excelencia, para ser un edificio que realmente contenga todas las ventajas y todas las accesibilidades requeridas. Pero también una España de todas y de todos, es decir, una España que subraya que por primera vez tenemos una Constitución que es de las mujeres, no porque no sea de los hombres, sino porque nunca en nuestra historia hemos gozado de tanta igualdad legislativa y normativa y una aspiración que, por cierto, lidera Castilla-La Mancha y también este Parlamento por la lucha contra la violencia machista y por la igualdad de mujeres y hombres. Ahí también hay un espacio de mejora, como lo hay en eliminar o en modificar el artículo 49, que habla de disminuidos en una sociedad donde no hay ningún disminuido, sino personas con discapacidad. Nos sentimos orgullosos de nuestro país. De hecho, consideramos que ser castellano-manchegos es una manera preciosa de ser españoles, que ser castellano-manchegas es una manera preciosa de ser españolas. Por eso decimos hoy, cuando estamos a punto de cumplir 45 años de Constitución, viva nuestra Constitución, viva Castilla-La Mancha y viva España. Muchas gracias por sus palabras, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Ahora hacemos un paréntesis musical para escuchar la pieza L'Asia Chiopianga, de Händel, interpretada al violín por Benjamín Nava, a quien recibimos de nuevo con un aplauso.
Muchas gracias, Benjamín Nava, por esta fantástica interpretación musical. Tiempo ahora para que intervenga el presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Paje Sánchez, a quien pedimos que se dirija a la tribuna de personas oradoras para ofrecernos unas palabras. Señor presidente, por favor. Muy buenos días y muchísimas gracias, querido presidente, por la organización de este acto que no pretende bajo ningún concepto ser una rutina y además lo adorna tan maravillosamente bien como las interpretaciones que hemos visto con Benjamín. Pretende ser un acto claro, nítido de apoyo a la Constitución española. Y por eso quiero agradecerles a todos, por supuesto a los miembros de mi Gobierno, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, fiscal de la Comunidad Autónoma, a los mandos militares, generales de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, diputados, senadores, por supuesto a todos los diputados y diputadas de la Comunidad Autónoma, entidades regionales, desde la televisión hasta los órganos de control, jurídicos, y por supuesto a las organizaciones sociales, sindicales, empresarios, agrarias, todo tipo de organizaciones que hoy nos acompañan. Es importante acudir a los actos y además todos sabemos muy bien, y lo sabe muy bien, y también nos acompaña el deán de la catedral y la iglesia, que no es simplemente por estar. Son actos sencillos, pero no por ser sencillos son menos importantes de testimonio, son testimonios. Yo ya tuve que ver hace unos años cómo algunos querían arreglar los problemas de la política promoviendo la antipolítica. Y lo que haya que arreglar en política hay que arreglarlo políticamente, no gestionando la antipolítica, ¿no? Lo vi con un grupo que tuvo representación aquí, como fue Podemos. Hoy lo tengo que ver con otros que también cobran de estas Cortes y que, sin embargo, piensan que finalmente se pueden defender las instituciones no estando en ellas, salvo para cobrar. No es así. Lo digo con mucha claridad porque saben que me gusta hablar con claridad de la realidad que vivimos. Y lamentablemente esta celebración de la Constitución nosotros la vamos a vivir con la normalidad que lo hemos hecho siempre, porque tenemos una clara conciencia de que las cosas marchan en esta región. Castilla-La Mancha es una región, podríamos decir, refugio. Hay estabilidad, hay normalidad, hay previsibilidad. Esto se nota en las cifras económicas y de empleo y en general de atracción empresarial. Se nota en la marcha de los proyectos, se nota en que funcionan las instituciones como un reloj. Esto, lamento decir, no es lo más general hoy en el conjunto del país y, por tanto, tendríamos que aspirar todos al funcionamiento ordinario, normal, regular de las instituciones. Pero lo cierto y verdad es que, aunque yo lo vea así y lo vea con fuerza y sé que la Constitución española es una Constitución enormemente fuerte, no porque sea rígida, sino porque está hecha de un material nuevo, muy nuevo, que los constituyentes en el 78 fraguaron a fuego, no digo lento porque fue rápido, pero a fuego de un enorme consenso. Un material, una aleación que le permite doblarse, pero no romperse, que le permite ser flexible, pero no ser ingenua. Yo creo que la Constitución ha demostrado en estos muchos años, 45 años aproximadamente, ha demostrado incluir a todos. Obviamente cabe un debate sobre si la Constitución se puede o no modificar. El único debate que no cabe es cómo hacerlo. Solo se puede modificar con el procedimiento que establece la propia Constitución. Y esto es importante que no se olvide. Por eso aquellos que desde el principio han intentado cuestionar el régimen
sobre todo a partir de la crisis del 2007, donde en España empezó a florecer un populismo de todo tipo y condición, social, económico, político, territorial, que es lo que hacen básicamente los independentistas. Es un fenómeno de populismo de reacción, para entendernos, un populismo reaccionario en un país que tiene claras las normas de cómo funcionar. El problema es que algunos, como sabían que por mecanismos democráticos esta Constitución tiene larga vida y hay muchísima gente, una inmensa mayoría que la queremos mantener, aunque sea con cambios, aunque sea con mejoras, es evidente que lo que buscaban no era modificarla, sino literalmente cuestionarla. Por eso, la pregunta que me hago en un día como hoy, y en un momento en el que seguramente muchos españoles, no pocos, van a vivir esta fiesta de la Constitución con una preocupación que no ha sido evidente hace 10 años ni hace 20, sino que lo empieza a ser hoy, una preocupación añadida sobre la propia viabilidad del sistema. Es la primera vez que veo, y ya son 55 años de vida, suficiente gente, no digo que sean la mayoría, pero suficiente gente preocupada en España por conceptos que eran, bueno, interpretables, pero en ningún caso discutibles. La unidad, la cohesión, la propia viabilidad del sistema constitucional. Sí, hoy hay gente que piensa que existen demasiadas bombas lapas, demasiadas bombas de racimo como para que en un momento determinado podamos garantizar 100% a nuestros hijos y a nuestros nietos que esta Constitución, con los cambios que democráticamente decida España, va a seguir siendo nuestra hoja de ruta. Yo, sin embargo, creo que va a ser así. Pero hay que reconocer que en un momento como el actual hay preocupaciones añadidas porque se detectan adversarios a la Constitución no fuera de ella, sino dentro de ella, dentro de las propias instituciones que la legislación y la Constitución amparan. Y eso me lleva a hacerme una pregunta que me la hago en público y me la hago con todos ustedes, ¿no? Sé que la inmensa mayoría de los que estamos aquí responderíamos de la misma manera. ¿Necesita en el 2023, necesita la Constitución española defensa? ¿Necesita defensores? Es una pregunta que a lo mejor no nos hemos hecho muchas más veces a lo largo de estos 30, 40, 45 años. Pero hoy probablemente hay mucha gente que se la hace en España y yo me la quiero plantear. Hubo gente que a raíz de las crisis económicas muy agudas del 2007 empezaron a plantear en España un cambio brusco del marco de convivencia. Esa definición que algunos hacían del régimen del 78, miren por dónde la Constitución del 78 va a seguir viva y los que pretendían cambiar ese régimen no están o están a punto de dejar de estar. Es decir, hoy la gente que alzó banderas planteando que esa no era la Constitución de todos, sino la Constitución impuesta, creo sinceramente que solo van a tener amparo, solo les va a defender la Constitución del 78, porque ni los suyos lo van a hacer. Es evidente que todavía queda hoy un tipo de populismo en España, y llamo populismo a aquello que ofrece soluciones imposibles a problemas que realmente tienen como culpables a los propios que se erigen en defensores. El populismo no deja de ser una suerte de pirómanos políticos que incendian y luego prometen apagar los incendios. Y nosotros lo que necesitamos a la postre no deja de ser que no haya incendios. No puede ser que tenga premio crear un clima de nula convivencia, generar crispación
y que para sofocar esa crispación precisamente se contrate a los crispadores. No tendría mucho sentido. Me viene a la cabeza aquella anécdota de la época de la dictadura, cuando se alimentaban frente a la Embajada del Reino Unido manifestaciones en contra del Reino Unido y se defendía Gibraltar español y había manifestantes a las puertas de la Embajada en Madrid. Estamos hablando de la dictadura. Y en una suerte de cinismo incomprensible, ¿no? O mejor dicho, comprensible en aquel entonces, el ministro del Interior del régimen llamó al embajador americano a decirle: miren, estamos viendo que hay muchos manifestantes reclamando Gibraltar, le llamo para decirle que si quieren ayuda les puedo mandar a las fuerzas del orden. Y el embajador, que era embajador pero no tenía un pelo tonto, el embajador contestó: señor ministro, se lo agradezco mucho, pero nos vale con que no manden a los manifestantes, nos vale con que no nos los pongan en la puerta. Ciertamente, eran los únicos permitidos en aquel entonces. Entiendo, y lo digo con mucha claridad, que hoy existe una ofensiva del independentismo a nuestra Constitución, que encima es la que les permite tener voz pública, tener altavoz y tener escaño. De manera que sí, creo que hoy tenemos que exhibir con claridad que nos aprestamos a la defensa de la Constitución, independientemente de que seamos al mismo tiempo partidarios de que, democrática y constitucionalmente hablando, definamos cómo cambiarla. Aquellos que ya han renunciado a romperla porque saben que no se rompe, aquellos que saben que la Constitución tiene una facilidad y una flexibilidad que permite que incluso los principales adversarios de la misma estén dentro y haciendo vida pública, aquellos aspiran a retorcerla. Probablemente es la amenaza más grave que hoy tiene la Constitución, los que quieren retorcerla, que no es ni siquiera interpretarla, porque para interpretarla, además del legislador, ya están los tribunales de justicia. Y tengo que decir que si mañana hiciéramos entre todos un ejercicio hipotético y nos convirtiéramos en nuevos constituyentes, si hoy hiciéramos un ejercicio escolar, no existe Constitución, vamos a hacerla. La Constitución que entre todos alumbraríamos seguramente, con toda seguridad, avalaría la unidad de España. ¿Se imaginan que pudiera haber un texto en algún país del mundo que no deje claro que el país que la decide es un país que se pueda destrozar? No hay ninguna Constitución que ampare un virus destructivo. Al contrario, lo que tiene son mecanismos de defensa. Bajo ningún concepto se podría plantear que existieran identidades que rompieran el concepto de unidad. En España hay mucha gente que defiende la posibilidad de que exista un concepto plurinacional. Miren, una cosa es reclamar singularidades identitarias, culturales, idiomáticas, geográficas, climatológicas incluso, ¿no? No es lo mismo el norte que el sur en España. Una cosa es reclamar identidad e incluso exhibir pluralidad, y otra cosa es hacer de la pluralidad una suerte de privilegio. Una cosa es reclamar identidad y otra cosa es amparar o que la pluralidad o la identidad exclusiva signifique privilegio, signifique literalmente tener más. Yo creo que eso, como comprenderán, no lo podemos aceptar de ninguna de las maneras. Puedo entender y respetar el ansia de millones de personas o de cientos de miles de personas que en España puedan reclamar una singularidad identitaria. Lo que pasa es que en España, cuando alguien reclama ser una nación,
no lo hace ni siquiera para hacer más grande la española, lo hace para diluir, cuando no directamente destrozar la española, por oposición a la española. Y eso, como comprenderán, no puede ser. No puede ser. Cualquier ejercicio hipotético reclamaría la unidad, cualquiera reclamaría la igualdad, cualquier constitución que quisiéramos hoy empezar a redactar consagraría la división de poderes. Y la división de poderes no significa que uno esté por encima del otro. Si tenemos mecanismos en los que al Poder Judicial se le elige por representación también de la soberanía, que es por lo que hay tanto debate de cómo se hace, precisamente es para que ningún poder esté por encima del otro. Es para que se contrapongan y se equilibren. Esta es la realidad de una división de poderes. No es un poder del que cuelgan tres, son tres poderes en uno. Son tres poderes en uno. Y los tres tienen que tener una raíz y un origen y una legitimidad en la sociedad española, en el pueblo soberano. Que, por cierto, querido presidente, soberanía solo la hay española. Lo digo porque en el uso coloquial siempre solemos decir que este Parlamento representa la soberanía castellano-manchega. Eso no es verdad. No existe soberanía castellano-manchega, y se lo está diciendo el presidente. Existe soberanía española, que autoriza que algunos territorios podamos gestionar algunas competencias por nuestra cuenta, pero como comprenderán, eso no significa soberanía. Soberanía podría significar que Castilla-La Mancha el día de mañana levantara una bandera y dijera que se va de España. Eso sería soberanía. No, la soberanía solo se puede predicar del conjunto de España. Unidad, igualdad, división de poderes, descentralización territorial. Me cuesta mucho creer en que pudiera haber en España, en una nueva hipotética constitución, un régimen más federal y descentralizado del que tiene hoy este país. Es muy complicado. Es muy complicado. De manera que hoy tendríamos que incluir en una nueva constitución Europa como parte consustancial ya de nuestra propia identidad, no como un elemento añadido en el que no es un club, como se quiere definir a veces Europa, es una parte también ya de nuestra emoción, de nuestro sentimiento, de nuestra realidad, que no tiene nada que ver con la virtual. Obviamente se recogerían los derechos humanos y obviamente yo creo que hoy habría un alto consenso, si no una unanimidad, pero un alto consenso en que también la Constitución amparara el estado del bienestar. El estado del bienestar. Sinceramente, seguro que si mañana hubiera un debate sobre una nueva Constitución, lo que más claramente tendría que cambiar es, por ejemplo, el hecho de que una Constitución ampare que el 1,5% de los votantes se imponga al 98%. Eso sí que estoy seguro que sería objeto de debate constitucional y de un cambio. La realidad es que ningún país puede permitir que unos poquitos terminen decidiendo por el conjunto, por la inmensa mayoría. Y eso nos somete lógicamente a un problema de incertidumbre, a un riesgo que lleva a que incluso en España se puedan divisar parodias que yo personalmente no terminaré de entender nunca, como la de contar con intermediarios internacionales. Es evidente que los partidos políticos tienen libertad de reunión, ¿no? Solo faltaría, ¿no? Y con todo el respeto al diplomático Galindo, miren, para que le quede claro a él y le quede claro a todo el mundo, esta región, este presidente, como tal, esta institución constitucional, y creo que todas las administraciones e instituciones del Estado, todas, de manera unívoca, tienen que dejar de antemano claro que no nos vincula, que no nos sentimos como instituciones representados y bajo ningún concepto dependientes de lo que un embajador, por muy respetable que sea del extranjero, pueda opinar, decir, sugerir o proponer.
Es importante que quede claro, porque vivimos en una sociedad comunicacional en la que pareciera que lo que pueda decidir cualquiera fija, interpreta o vincula nuestro marco de convivencia. Bajo ningún concepto. Está muy bien que cada uno parodie la vida política como quiera, pero desde luego yo no me siento bajo ningún concepto vinculado como presidente de esta tierra, ni vinculado ni representado, y bajo ningún concepto entiendo que algunos aspectos que vinculan los derechos de los ciudadanos de mi tierra se puedan ver sometidos a la consideración de nadie que no sea la propia Constitución y las instituciones que de ella emanan. De manera que si alguien está intentando discutir sobre cómo decidir por su cuenta, es decir, sobre cómo los derechos que un ciudadano de Toledo, de Ciudad Real, de Albacete, de Cuenca o de Guadalajara hoy tienen de libre circulación en España o de residencia en España. Cualquiera de nosotros podemos ir a vivir mañana con plenos derechos a cualquier comunidad histórica de este país y al revés. Si alguien está pensando decidir sobre los derechos que tenemos los demás, es evidente que tienen que saber que no solo yo de forma personal, ni siquiera el gobierno que presido, sino estas Cortes ya han autorizado el ejercicio de todas las acciones constitucionales necesarias y oportunas para impedir que se puedan vulnerar los derechos de los ciudadanos de la región en eventuales referéndum, sabiendo que ninguno vale. ¿Saben por qué no vale? Porque ni al mediador ni a otros que están hoy en el debate político nacional les han explicado que el relato en el que se basa la parodia, en el relato en el que se basa esta representación, es un relato falso. Y no puede haber nunca una solución a ningún problema. Lo de llamarle conflicto no deja de ser una bobada. Pero que no puede haber nunca una solución a ningún problema, como a ninguna enfermedad, si no hay una verdad por delante y un diagnóstico cierto. Esta es la realidad. Aquí, afortunadamente, en esta tierra, tenemos las cosas muy claras. Nos sentimos muy contentos, y lo digo como lo siento, y en nombre yo creo que de la inmensa mayoría de esta tierra, nos sentimos orgullosos de estar en uno de los mejores espacios para vivir del mundo. España hoy es un país admirado y admirable. Y millones de personas quieren venir no solo a vernos como turistas, muchos de ellos les gustaría vivir como ciudadanos. Y no solo aquellos que tienen necesidad. España hoy es uno de los países avanzados, modernos, emisores de cultura, protagonistas y capitales en una cultura verdaderamente extraordinaria como es la española. Hoy vivimos en uno de los espacios envidiados en el planeta. Y dentro de este país, esta es una tierra que se siente orgullosa de haber podido demostrar que en tan pocas décadas, en tan solo 40 años, 41, en tan solo 41 años, hemos demostrado que en cuanto nos dejan, la sanidad, la educación, la cohesión, la igualdad, las infraestructuras van mejor. La realidad es que Castilla-La Mancha se ha legitimado porque funciona, y les digo que todas las demás autonomías también han ido funcionando. Luego, si funciona la autonomía y las 17 presumimos de hacer las cosas bien, ¿cómo puede haber un debate sobre si funciona o no España? Si la suma de 17 funciona bien, comprenderán que España funciona estupendamente. Hoy es un día para celebrar la Constitución que nos da libertad para decir lo que queremos decir. Y además yo lo digo con mucha claridad, porque lo último que me podría permitir es que en este país esté bien visto que hablen unos y los demás tengamos que asentir. Aquí hablamos todos. Este país decidió tener una orquesta, no sé cuál sería
desde luego la interpretación que yo haría ni el instrumento que utilizaría. Desde luego no aspiro a ser director de ninguna, pero lo que sí aspiro es que la voz de Castilla-La Mancha, en la libertad que nos da la Constitución, se haga escuchar, que se escuche nítida y se escuche clara. Feliz Día de la Constitución para todos. Muchas gracias, presidente de Castilla-La Mancha. Llegados a este punto, el acto se traslada hasta el patio principal de las Cortes Regionales. Rogamos que no se entretengan en ese desplazamiento. En cuanto todas las autoridades y personas invitadas estén convenientemente dispuestas en el patio, procederemos al tradicional izado de las banderas de España, de la Unión Europea y de Castilla-La Mancha, siguiendo los compases del himno de España, interpretado por la Unidad de Música de la Academia de Infantería. Concluirá así el acto institucional con motivo del 45 aniversario de la Constitución española. Antes de que abandonen sus butacas, reiteramos el agradecimiento por su asistencia a este acto. Muchas gracias.
nuevo. Acomodados todos y todas en este patio, vamos a culminar el acto institucional con motivo del 45º aniversario de la Constitución Española con el izado de banderas. En esta ocasión procederán a hacerlo doña Laura Piedra Ortega, Policía Local de Toledo, la bandera de Castilla-La Mancha; don José Carlos Robles González, Inspector Jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Toledo, la bandera de España; y doña Alicia Velasco Mate, de la Guardia Civil, la bandera de la Unión Europea, mientras escuchamos el himno de España interpretado por la Unidad de Música de la Academia de Infantería. Gracias a todos y a todas. Damos por concluido este acto. A continuación, las personas que así lo deseen pueden dirigirse al recibidor del edificio de los grupos parlamentarios para degustar un vino de Castilla-La Mancha. Buenos días.